creo que eran 15, 16, no me acuerdo, tengo anotado por ahí. Vamos a ver si ahora se incorpora algunos más. Antes que me pregunten, los parciales todavía ni los miré, así que a ver si esta semanita puedo corregirlos. ¿Cómo les fue? Creo que bien, no sé. Sí, supongo que bien. Era muy parecido a lo que veníamos trabajando. Sí, Bueno, no era tan complicado. igual después tenemos alguna posibilidad de recuperarlos, así que tampoco sé. Sí tenemos que apuntar ahora a este parcial, sobre todo para promocionar, sacarnos buena nota, ¿sí? Para poder acceder al coloquio. Ya el lunes vamos a poner la fecha, todo, así ya ponemos fecha de parciales, recuperatorios, todo, así ya nos vamos organizando. Y ustedes también se van acomodando con los tiempos y se ponen a repasar lo que necesiten, aquellos que tengan que recuperar, y bueno, y ya se van poniendo al día con lo que nos queda de la materia. Bien, bueno, vamos a arrancar porque si no vamos a seguir esperando y por ahí nos incorporan muchos más. Bien, nosotros tenemos que terminar la parte de variables aleatorias, ¿sí? Habíamos trabajado primero con variables discretas, después empezamos a trabajar con variables continuas, ¿sí? Vimos algunas variables donde definíamos una función de densidad y calculábamos probabilidades con esa función. Después vimos algunas con nombre propio, como por ejemplo la distribución uniforme, la distribución exponencial. Y en el parcial que pasó tendría que haber entrado también la variable normal, pero bueno, veníamos medio a las corridas con los tiempos, y dije que bueno, que no importaba, porque en realidad ahora todo lo que queda, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar ahora a trabajar primero, a terminar con suma de variables aleatorias independientes, y ya nos metemos con toda la parte de estimación de parámetros, ¿sí? Que es la parte más interesante de la materia, lo que es intervalos de confianza, lo que es test de hipótesis, ¿sí? Y ahí ya con eso vamos cerrando la materia. Y en toda esa parte volvemos a trabajar con la función, con la distribución normal, así que bueno, no había problema si, bueno, pasó, si no se evaluaba eso en el parcial anterior. Total, ahora lo vamos a seguir trabajando. Bien. A ver si tengo acá para abrir. Sí. Bien, bueno, voy a compartir pantalla. Esperen que voy a borrar primero. Compartir pantalla. Hoy vamos a empezar entonces vamos a trabajar en principio. La clase hoy la vamos a tener dividida, digamos, en dos partes de alguna manera. Primero vamos a trabajar con la función normal y después nos vamos a meternos con suma de variables aleatorias independientes. Esperen que borro esto, no se asusten, esto es de álgebra que no tiene nada que ver con ustedes. Bien. Entonces vamos ahora a definir lo que es una variable normal. La variable normal está relacionada con la famosa campana de Gauss, que seguramente en muchas materias o en algunas materias aparece algo, ¿sí? Y también está relacionada con la parte de probabilidad y estadística, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con esta variable, ¿sí? Vamos entonces a decir que... A ver, no, por esto. A ver si escribe bien. Variable normal. Bien. Profe, perdón, antes de que arranque, ¿me podría aceptar que estoy entrando desde la compu? No sé si ya... ahí está. Listo. A ver. ¿Eh? Ahí ya entré. No Pues ya te había aceptado, me parece, sí. Sí, sí. Ah, bueno, genial, gracias. Sí, yo cuando
me dijiste, me parece que sí, que ya había aceptado, y me pareció raro porque estabas también con el nombre, ¿no? En el celu. ¿Cómo, profe? Perdón. Estabas, digo, con el nombre Sí, yo también. estaba en la clase, claro, pero estaba con el celu, me pasé la compu. Ahí está. Bien. Bien. Entonces decimos que X es una variable normal. Y fíjense, nosotros siempre que hablamos de una variable, ¿sí? Hablamos de su valor medio y el desvío, ¿sí? Ahora le vamos a poner nombre, nos vamos a acostumbrar que al valor medio lo llamamos mu. Decimos que X es una variable normal. De media mu. Y desvío sigma. Si su función de densidad es. Y ahora acá vamos a decir cuál es la función de densidad de la famosa campana de Gauss. Esta tengo que escribirla con mucho cuidado porque o me olvido cómo es. Siempre dudo ahí del sigma por e a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma, todo esto al cuadrado. Interesante, linda la función de densidad. Bien, esta función se define para todo x mayor o igual que menos infinito. Esperen que puse un 8 en vez del infinito. Y más infinito. A ver si puedo llegar a dibujarla o hacer algo parecido a lo que es la campana de Gauss. Acá shift. Bien. Ay, esperen. Quiero hacer lío. Bien, bueno, a ver si me sale el dibujo. Feo, feo, feo. Si puedo. Bueno, algo así. A ver si le podemos dar un poquito más de forma acá arriba. Bueno, la idea es que esta función, ¿sí? Tiene una particularidad, ¿sí? En este caso, yo acá voy a definir una en particular, con media igual a 0 y sigma igual a 1, ¿sí? En este caso, mu está acá en 0, y si no, vamos a generalizarlo. Yo dije que esta variable está definida desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Justamente yo hablé de una variable normal, de media mu y desvío sigma, ¿sí? Esta función tiene una particularidad que si ustedes se fijan y toman la recta, a ver si puedo bajar un cachito más, la recta x igual a u, justamente esta que yo dibujé acá, sería como mi eje de simetría, ¿sí? Es simétrica respecto de este eje. Si ustedes se fijan, acá la función en algún momento cambia la concavidad, ¿sí? Tenemos un punto de inflexión, y este punto de inflexión está en mu más sigma y mu menos sigma, ¿sí? Y está definida entre lo que es menos infinito y más infinito. Ahora bien,
Nosotros cuando trabajamos en probabilidad con las funciones de densidad de una variable continua, calcular una probabilidad se reduce a calcular el área debajo de una curva, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiero calcular una probabilidad entre dos valores, tendría que integrar esta función entre esos valores, ¿sí? Para evitar eso, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es encontrar la f grande, la que llamamos la función de distribución acumulada, ¿sí? Que es la que me da la integral desde menos infinito hasta el valor que yo quiero calcular, ¿sí? Y lo que me da la función de distribución acumulada es la probabilidad, desde menos infinito hasta ese valor. El problema es que esta función que está acá no tiene primitiva, ¿sí? Y al no tener primitiva, yo no puedo integrar esta función. Entonces, lo que se hace, ¿sí? Lo que se hizo a través de la historia es, ¿sí? De la misma forma que cuando se empezó a construir el concepto de la integral, ¿sí? A calcular un área debajo de la curva, que se empezó a armar los rectangulitos, ¿sí? Las series esas de Riemann. Bien, acá lo que se intentó hacer es algo parecido, ¿sí? Ir aproximando esas áreas a través de una tabla. Entonces, lo que tendríamos que tener es, para cada variable que yo defino con un valor medio determinado y un valor sigma en particular, tendría que tener una tabla determinada. Eso es algo imposible porque tendría que tener infinitas tablas, ¿sí? Entonces lo que se hace, lo que se hizo, perdón, es se construyó una tabla para lo que se llama la normal estandarizada. Y la normal estandarizada es una normal que tiene en particular una media igual a 0 y un desvío igual a 1, ¿sí? Esa en particular, esa normal, algunos autores la suelen llamar Z. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo sería. A ver. Fíjense, yo les dije que era la normal estándar, ¿sí? En general, nosotros simbolizamos así. Cuando decimos que x es una variable normal, decimos que x es normal, y acá ponemos los parámetros, ¿sí? El parámetro, el valor medio, y el desvío, ¿sí? Así definimos cuando queremos decir que la variable x es normal, con media mu y sigma, ¿sí? Y el desvío igual a sigma, ¿sí? Yo hablé de una variable normal, que en general la llamamos z, pero vamos a ponerle igual a x, no hay problema, ¿sí? X a la normal estándar, que tiene como valor medio 0 y el desvío 1, ¿sí? Y vamos a ver que para esta normal tenemos tabulada una tabla que ahora la vamos a mirar. Fíjense, acá estaría ahora el 0, el eje de simetría, aunque no se note que es simétrica, pero bueno, tendría que ser. Por acá está 0 más mu, o sea, por acá está el 1, donde está el punto de inflexión, donde cambia la concavidad de la función. Y en este lado está el menos 1, ¿sí? Ya vamos a ver que en general un 99% del área debajo de esta curva está entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me alejo de acá 3 veces esta cantidad hacia la izquierda, o sea, hasta menos 3 y hasta más 3, voy a tener en ese intervalo un 99,5% de la población, ¿sí? Bien, vamos a suponer que yo quiero calcular la probabilidad de que la variable esta, que la llamamos generalmente z, ¿sí? Vamos a ponerle z, porque ya dije varias veces z y sigo poniendo x, pero bueno. Esta es la normal estándar, ¿sí? Que la variable x sea menor que 1,3, por ejemplo. Bien, fíjense, si yo quisiera pensar en la curva, acá tengo el 0, acá tengo el 1, el 1,3 está aproximadamente por acá. Entonces vamos a poner acá
¿sí? Y la probabilidad asociada a este valor, ¿sí?, es toda la probabilidad que acumula desde menos infinito hasta 1,3. Para calcular esta probabilidad vamos a tener que usar, en principio, vamos a tener que usar la tabla de la normal. Yo ahora voy a compartir la tabla de la normal, ¿sí? Vamos a mirar cómo es la tabla para que sepan, para que vean cómo calcular. Fíjense que yo dije que esta función es simétrica respecto del eje x igual 0, ¿sí? Acá tengo valores negativos, acá tengo valores positivos, ¿sí? Y la tabla se va a dividir en dos partes. Por un lado, voy a tener valores negativos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, menos 1, me va a decir, esa tabla me va a decir qué probabilidad acumulé desde menos infinito hasta menos 1. Me da lo acumulado a izquierda, ¿sí? Y ese está relacionado con el concepto de la función de distribución acumulada. Ahora, si yo tengo un valor que esté a la derecha del 0, ¿sí?, para cualquier valor mayor que 0, por ejemplo, en este caso el 1,3, ¿sí?, cuando yo voy a buscar en la tabla, lo que me da es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 1,3. Usa el concepto de la función de distribución acumulada. Entonces vamos a mirar ahora cómo se lee en la tabla ese valor de probabilidad. Yo ahora después voy a compartir esta tablita. No me acuerdo si en el apunte estaba, pero por las dudas igual lo voy a volver a... A ver. Fíjense, yo les dije recién que esta tabla estaba dividida en general, porque hay algunos que solamente muestran una parte de la tabla, ¿sí? Pero en general la tabla esta está dividida en dos partes. Vamos a cerrar esto, esperen un segundito. Bien. Fíjense, yo dije que la tabla estaba dividida en dos partes. Una parte negativa y una parte positiva. Miren un poquito acá, vamos a mirar, en las dos tablas está de la misma forma. En la primera columna aparece Z y aparecen valores desde 0 hasta 3,5, creo, eso depende de las tablas, 3,5, 3,6, ¿sí? Y en la primera columna aparece, sí, avanzando de un decimal, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, así hasta 3,5. Y en la primera fila aparece 0, 0,01, 0,02, 0,03, ¿sí? Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular, a ver si me da un lapicito por acá para escribir. Si yo quisiera calcular la probabilidad, como en este caso, de que x sea menor o menor o igual que 1,3, ¿sí? Yo voy a buscar acá, en la primera columna, el 1,3. Acá aparece el 1,3. Fíjense que el próximo decimal sería un 0, entonces voy a ponerle un 0 como próximo decimal. Y me marca acá, a ver si me deja. Fíjense, 1,3 está acá está el 0, y esta probabilidad que aparece acá, 0,9032, es la probabilidad acumulada que yo estaba buscando, ¿sí? Vamos a suponer que ahora quiero buscar otra probabilidad, la probabilidad acumulada de que Z, acá puse otra vez X, la probabilidad de que Z sea menor que 1,3. Vamos a suponer que ahora quiero calcular la probabilidad de que Z sea menor que 1,68. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, voy a buscar el 1,6, acá está el 1,6,
y en la segunda cifra decimal es un 8, entonces tengo que venir a buscar. Acá está el 8, busco la intersección, y la intersección está asociada a este valor que está acá. 0,9535. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quisiera, por ejemplo, si yo ahora quisiera, a ver, voy a borrar esto. Si yo quisiera, por ejemplo, a ver, voy a anotar dos valores acá, la probabilidad de que Z sea igual, perdón, que sea menor o igual, de que Z sea menor o igual que -1, ¿sí? Como el valor de Z es un valor negativo, ahora tengo que venir de este lado de la tabla. -1 no tiene cifras decimales, o sea que sería el -1,00. Por lo tanto, fíjense que el -1,0 está acá, y miren arriba que en los negativos, como en los negativos es al revés, el 0,0 está más pegado acá. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor que -1, la tengo que venir a buscar acá. Está asociado a este número, al 0,1587. Esta probabilidad es 0,1587. Y voy a anotar ahora la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Menor o igual que 1, tengo que venir acá y me da 0,8413. ¿Por qué me voy a anotar estos dos valores? Porque ahora vamos a ver cómo calculo 0,1587 y 0,8413. Bien. ¿Hasta acá se entendió cómo usamos la tabla? Sí. Bien. Porque en algún momento a veces tenemos que trabajar con la tabla. Ya vamos a ver que nosotros podemos usar la aplicación, pero en algunos casos la aplicación no nos resuelve algunos problemitas, entonces necesitamos ir a la tabla. A ver, compartir pantalla. Bien. Voy a borrar un cachito lo que pinté. Bien, ahí está. Vamos a suponer que quiero calcular ahora la probabilidad de que X sea mayor que -1 y menor o igual que 1. O sea, que el valor de X, o el valor de Z, pues nosotros la llamamos Z a la estándar. Si la llamo X no está mal, pero en particular a esta la solemos llamar Z. ¿Sí? Yo quiero que Z sea mayor que -1 y menor que 1. ¿Están de acuerdo que el área que estoy calculando es el área que está debajo de esta curva? ¿Sí? Y tiene como límite inferior -1 y como límite superior el 1. Sí. Sí. Bien. Perfecto. Nosotros, para calcular esta probabilidad, ¿sí? Si yo calculo, fíjense, si yo calculo la probabilidad de que Z sea menor que 1, ¿sí? Me va a dar la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 1. ¿Eso es lo que me está pidiendo acá? No, habría que restar la anterior a -1. Habría que restarle la probabilidad de que Z sea menor que -1, exactamente, ¿sí? Esta probabilidad de que Z sea menor que un cierto número, nosotros la solemos llamar en probabilidad como phi de 1 directamente. Phi de 1 es toda la probabilidad que acumuló hasta 1, ¿sí? Y entonces a phi de 1 le restamos phi de -1. Este phi de 1 es lo que yo calculé, ¿sí? Hace un ratito, que era la probabilidad de que Z sea menor que 1, y esto me daba 0,8431. Y a esto le tengo que restar phi de -1.
y phi de menos 1 era 0,1587. Por lo tanto, la probabilidad que me están pidiendo ¿sí? La probabilidad que me están pidiendo es igual a esta diferencia. Si alguien puede hacer la cuenta, creo que era 0,68. $0,6826. 26, bueno, bien, evidentemente. No sé sacar cuentas. Muy bien. Bueno, 0,28. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que entre menos un desvío y más un desvío, porque acá el desvío valía 1, ¿sí? Entre menos un desvío y más un desvío, hay un 68% de la población, ¿sí? De la misma forma, yo podría calcular la probabilidad que Z esté entre menos 2 y 2. Esa probabilidad se acerca al 95%. Si yo calculo la probabilidad de que Z esté entre menos 3 y 3, esa probabilidad es arriba del 99%. Y esto vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos otra variable normal, ¿sí? En general, la variable normal está asociado a todas aquellas cosas que están relacionadas con el crecimiento. Por ejemplo, la altura de las personas, ¿sí? Solo silencio. Después ustedes cualquier cosa se habilitan el micrófono para hablar, ¿sí? Si no hay un ruidito que está ahí como molestando. La variable normal, les decía yo, que por lo general está asociada, ¿sí? A cosas que están relacionadas con el crecimiento. Por ejemplo, la altura de una persona, la altura de la familia de los árboles de los eucaliptos, la altura de una planta, el tamaño de una hoja de una determinada especie, la longitud, no sé, del fémur de una persona, ¿qué más podría ser? El diámetro del cráneo de una persona, qué sé yo, la altura de, no sé, de una jirafa, no sé, de cualquier cosa, de todas estas cosas que están asociadas con crecimiento, ¿sí? Que están relacionadas con vida, digamos, ya sea vida vegetal, vida animal, vida humana, ¿sí? Todas esas variables están relacionadas con una variable normal, ¿sí? O sea que van a tener este tipo de distribución acampanadas. El problema es que cada una de estas distribuciones va a tener un valor medio particular y un sigma particular. Por lo tanto, necesitaríamos tener una tabla para cada una de estas especies. Y eso es algo imposible. Entonces, lo que se hace se trata de ver cómo llevar esa variable normal que nosotros tenemos con un mu distinto de 0 y un sigma distinto de 1 a esa variable normal que nosotros conocemos como normal estandarizada, ¿sí? Entonces, vamos a mirar con un gráfico, a ver si podemos entender un poquito. A ver. Nosotros tenemos esta variable la variable z, ¿sí? Que es una variable, la que llamamos nosotros la normal estandarizada, ¿sí? Sabemos que z es una variable normal de 0 y 1. En general, una variable x decimos que es normal si tiene una media igual a mu y un desvío igual a sigma. Entonces, fíjense, si yo tengo ahora una variable, bueno, no sé por qué rojo, porque estaba con otro color. Bueno, vamos a suponer que tengo ahora otra variable normal, tengo esta variable normal con media mu y desvío sigma. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a graficar acá esta nueva variable. Que tiene esta distribución, ¿sí? Es otra normal, por ser normal su gráfica es una campana. Lo que pasa es que ahora ya el eje de simetría, si ustedes se fijan, el eje de simetría está acá.
Y este valor que está acá es mu, ¿sí? A mí me gustaría esta, para poder usar, la tabla que nosotros tenemos, a mi variable x, yo la tendría que tratar de meter dentro de esta campana que está acá. Entonces, primera cosa que podría hacer es correr esta campana, correrla al 0. O sea que a mi variable x le tendría que hacer un corrimiento. Esos corrimientos en las funciones, ustedes saben que los corrimientos sobre el eje x, ¿sí? Uno lo hace sumando o restando un valor en x. En este caso lo que tendríamos que restar es justamente esta distancia, trasladar este punto al 0. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? A cada valor de x le tengo que restar mu. Entonces, ¿ahora qué me quedaría? Me quedaría una campana por acá. Me quedaría la misma campana verde corrida, pero así. ¿Sí? Y ahora necesito comprimirla, necesito que esto entre acá adentro. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es multiplicar, o en realidad dividirlo por el valor de sigma, ¿sí? Si yo divido esto por el valor de sigma, ¿sí? Esta nueva variable x se transforma en una variable z. Y entonces esta es la fórmula para transformar una variable cualquiera, una variable normal cualquiera, en una variable z. Vamos a ver cómo funciona esto a través de un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una variable normal. Vamos a suponer que me dicen que las alturas de una cierta especie de arbusto, ¿sí? Es una variable normal con una altura de 1,20 m, o sea, 120 centímetros, vamos a ponerlos en centímetros, 120 centímetros, y un desvío de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo la distribución de estas plantas que acabo de decir, ¿sí? Que corresponden a una distribución normal con media 120 y desvío de 20 unidades. Vamos a suponer que me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciono una planta, ¿sí? De esta especie, su altura sea menor a 100 centímetros? Entonces, a ver. Fíjense, el valor medio acá es 120, el desvío vale 20 unidades, o sea que por acá está el 100, justamente donde x menos sigma, x más sigma, tengo el otro punto de inflexión, ¿sí? Y justamente lo que me pide es la probabilidad de que x sea menor que 1. Perdón, menor que 100. ¿Sí? O sea que lo que me están pidiendo es esta probabilidad. Ahora, a mí, por lo que vimos recién en el gráfico, para transformar una variable x en una variable z, la transformación es x menos mu sobre sigma. Entonces, esto va a ser igual, fíjense, si yo ahora digo, bueno, a ver, yo tengo acá que x sé que es menor que 100. Bien, yo le voy a restar mu, le voy a restar 120. Le voy a restar mu, acá voy a poner el valor genérico, acá lo reemplazo porque lo conozco. Sigma vale 20 unidades, y acá pongo directamente sigma. Fíjense, x menos mu sobre sigma, todo esto que está acá, ahora ¿quién es? X menos mu sobre sigma es z, entonces ¿qué me queda? Me queda la probabilidad de que z sea ¿qué? Menor que ¿cuánto? Fíjense, 100 menos 120 me queda menos 120, perdón, menos 20. Menos 20 dividido 20, ¿cuánto da? -1. Menos 1. Entonces, esta probabilidad es igual a la probabilidad de que z sea igual a menos 1. Y hace un ratito calculamos la probabilidad de z. Ahora sí, con este valor de esta variable z, yo me puedo ir a la tabla. Y la probabilidad de que z sea menor que menos 1, dijimos que esto era 0,15
0,1587. Algunas tablas por ahí puede ser que este valor sea 0,1586, como que son aproximaciones y de acuerdo a cómo aproximan, ¿sí? Ese tercer, cuarto, esa cuarta cifra decimal a veces varía un poquito. ¿Se entendió cómo hicimos el cambio de la variable, de transformar una variable X en una variable Z? Bien, entonces ahora ustedes lo que van a hacer, yo voy a publicar ahora la tabla, ¿sí? Vamos a trabajar con esta variable y me van a calcular, copien estos datos, así los tienen, y quiero que me calculen la probabilidad de que la variable X sea menor que 140 y mayor que 80 centímetros. Copien eso, y ahora yo les voy a poner la distribución, la tablita, ¿sí? A ver, esperen que la voy a compartir. Esperen un segundito. Vamos a guardarla acá. Esperen un minutito. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla acá en PDF y vamos a poner tabla normal. Esperen que dejo de compartir. Esperen un minutito que ya tabla normal. A ver si me da. Sí, bien, ya. Vamos al chat. Fíjense, yo ahora voy a compartir por el chat para el que lo pueda bajar, ¿sí? Le comparto por acá el archivo. Fíjense, ¿les llegó el archivo, chicos? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, ahora sí retomo con... Quiero que calculen la probabilidad de que X esté entre 80 y 140. A ver qué hacen. Acuérdense que nosotros dijimos, vamos a borrar esto. La variable z, para transformar una variable en una variable z, dijimos que z es igual a la variable x menos mu sobre sigma. ¿Sí? Esa es la transformación que tenemos que usar para convertir esa variable x en una variable z. Profe, a mí me quedó z mayor a menos 2 y menor a 1. No. Ah, sí, perdón, sí. Me equivoqué yo. Z es mayor que menos 2
y menor que 1. Así. Sí. Entonces ahora esto es phi de 1 menos phi de menos 2. Phi de 1 ya lo teníamos, era 0,1587, ¿no? ¿Y phi de menos 2 cuánto les dio? Profe, el phi de menos 2 puede ser que dé 0,0183. A ver, pensé que daba 0,20 más o menos, pero a ver, sí, 0,18, 0,20, a ver, déjame, vamos a revisar. 0 menos 0,2. No, fíjate que tenés que fijarte el 0,0 en los negativos, acordate que la segunda cifra decimal empieza en 0,09. Ah, entonces sería 0,0228. Ahí está, 0,0228, bien, ahora sí. Y profe, y el 1 sería 0,8413. ¿Y el 1 sería cuánto? A ver, espera. Porque pusiste el del menos 1, que es 0,15. El de 1 tenés razón, es 0,8413, me equivoqué, sí, claro. Ahí lo arreglamos. El de 1 es 0,8413, sí, me puse el de menos 1. Aparte, fíjense que no podría ser nunca un número que está a la derecha del eje de simetría menor que 0,50, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor, si está a la derecha del 0. Esto dijimos que era 0,8413 y este dijimos que era 0,028. ¿Y cuánto da esta probabilidad? 0,8185. 0,8185. O sea que hay un 81,85%, ¿sí? Que el peso de una planta de este tipo esté entre 80 y 140 grados. Bueno, esto lo podemos hacer con la aplicación también, ¿no? Así que vamos a mirar un poquito ahora cómo hacerlo con la aplicación. Si yo quisiera hacerlo con la aplicación, ¿sí? Nosotros la aplicación sabemos que me da lo acumulado a izquierda, lo acumulado a derecha, entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo podría decir que esto es igual a la probabilidad de que x sea menor que 140. Siempre yo acostumbro a hacer el grafiquito. Por acá está el valor medio, es 120. Un desvío estamos acá en 140. Acá estamos en 100, por acá estamos en 80. O sea, yo quiero esta probabilidad. Toda la probabilidad que está encerrada debajo de esta curva, entre 80 y 140. ¿Qué pasa? Si yo calculo la probabilidad de que x sea menor que 140, me da la desde menos infinito hasta 140. ¿Qué tendría que hacer ahora esta? Le tendría que restar esta cola que no me interesa, esta chiquitita que está acá. ¿Cómo le resto eso? X mayor a 80. La probabilidad de que x sea menor que 80, porque fíjate que yo le resto esta parte. Ah, ok. ¿Sí? Siempre trabajen con menor, ponen el valor el mayor y le restan la probabilidad de que x sea menor que el valor menor. ¿Sí? Fíjense que cuando yo calculo la probabilidad acumulada hasta 140, lo hago desde menos infinito hasta 140, pero yo quiero solamente la de 80 y 140. Entonces esta cola está de más, esta cola se la tengo que restar. Estos dos valores yo lo puedo sacar directamente desde la aplicación. Vamos a ir ahora a la aplicación. Fíjense que en la aplicación tenemos, cuando entramos a la aplicación, cuando vamos a seleccionar la distribución, ahí aparece la distribución normal. ¿La encontraron? Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense que me aparece por defecto, ya me aparece la de 0 y 1, o sea que ni siquiera hace falta tener la tablita. Yo podría con una normal 0,1, puedo trabajar, ¿sí? Por defecto, desde la aplicación podría trabajar con la normal 0,1, pero yo voy a cambiar, voy a poner el valor medio, voy a poner 120.
Y el desvío voy a poner 20 en vez de 1. Y ahora voy a calcular esta probabilidad. La probabilidad de que x sea menor que 140. Entonces, donde está en celeste, voy a poner x igual a 140. Y al lado, donde tengo que elegir la probabilidad, fíjense que me aparecen 3 opciones. La última vamos a descartarla por ahora porque todavía no la sabemos usar. Vamos a usar la que sea mayor o menor. Yo voy a usar la que sea menor. Y cuando pongo realizado, ¿ahí qué me pone? ¿Cuánto me da esta probabilidad? 0,8413. Fíjense que es este valor de probabilidad que estaba acá. ¿Por qué? Este es el valor, lo que acumuló hasta 1. 1 era justamente un desvío. Fíjense que ahora yo en 140, de 120 a 140 me corrí justamente 20 unidades. Justamente me corrí un desvío. Entonces es lógico que esto tenga la misma probabilidad. Esto que está acá me dio 0,8413. Y ahora yo puedo calcular esto directamente sin hacer ninguna transformación. Cambio el x que habíamos puesto 140, lo voy a cambiar ahora por 80. Y fíjense que esto también me da 0,022, bueno, me da 75. ¿Sí? Porque acá redondeó la cuarta cifra decimal. Pero fíjense que es muy parecido el valor. Entonces, para trabajar con una variable normal, yo lo puedo hacer también desde la aplicación sin la necesidad de hacer la transformación, de llevar mi variable x a una variable z. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar el valor medio, mu, y tengo que colocar el valor de sigma. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces ahora, a ver qué hacen ustedes. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se manejan con la aplicación. Y vamos a decir que las alturas de las personas de una determinada región es una variable normal con media. 1,65 y desvío 12 unidades, 12 centímetros. Y voy a pedir la probabilidad de que una persona a ver. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que una persona mida a lo sumo 1,50 m? La parte B, ¿cuál es la probabilidad que una persona mida más de 1,90 m? Y por último vamos a poner cuál es la probabilidad que una persona mida entre 1,60 y 1,80. Bueno, ¿se entiende la letra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Mientras yo voy a ir tomando nota de los que están. Sí, acá.
Profe, ¿lo podemos hacer con la aplicación o con qué lo hacemos? Lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Sí, claro. Con la aplicación lo podemos hacer directamente. Julieta estaba, ¿no? Yo me pareció que la vi. Sí. Sí, profe, acá estoy. Entré un cachitito tarde. Bueno. ¿Cuánto les dio el primero? $0,105. ¿Les dio a todos así? Acá me pide la probabilidad de que X sea menor que 150 y esto da 0,010565. ¿Están de acuerdo? Profe, si lo hago a mano y miro la tabla, es ese valor, pero cuando lo hice con la aplicación me dio distinto. A mí con la aplicación me dio eso. A ver, ahí me fijo de nuevo. Yo lo hice con la aplicación también. Bien. Abajo usé mal el piquito de la X. Es probable. Acuérdense, bueno, igual acá no hay, ¿no? Pero acuérdense que al ser una aplicación yankee, el sistema de medición, el que para nosotros es el punto es la coma y para ellos la coma es el punto. ¿Sí? Que tengan en cuenta eso. Igual acá no hay ningún punto, así que no tendríamos que tener ese problema. En la parte B, ¿cuánto les dio la parte B? $0,0186. 0,01861, exactamente. Y lo que estamos pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor, que mida más, dice a lo sumo, acá sería con el igual, ¿sí? Pero igual acuérdense, o sea, esto digamos, para poner a lo sumo 1,50 m, me está diciendo hasta 1,50 m. Acá me dice más de, tengo que poner mayor de 1,90, ¿no? Pero igual, para calcular es mayor o mayor o igual, menor o menor o igual, porque saben que la probabilidad en un punto, en una variable continua, es 0. Y en el último caso, tenemos que calcular la probabilidad de que X sea menor que 180 y mayor que 160. Y ahí sí tenemos que hacer una cuenta, ¿no? A mí me dio 0,233. Espera, a ver, vamos a poner un 80. Un 80, yo quiero que sea menor. Esto me da 0,89435. Y me parece, ¿cuánto dijiste que te dio? 0,233.
medio 0,5558. Ese me Sí, a mí gustó más. también ese medio también. ¿Sí? Porque me da la probabilidad de que sea menor que 1,80 m, me da 0,89435, y la que sea menor de 1,60 m me da 0,33846. Y esa diferencia, que no la hice, da arriba de más de 0,50. ¿Sí? Habíamos dicho 0,50 y 55, 58. 55, 58. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Quedó claro cómo trabajar con la variable normal? Porque yo necesito, a ver, podríamos seguir hablando un montón de cosas más de la variable normal, pero para lo que a nosotros nos interesa, con saber aplicar, saber quién es el valor medio, quién es el desvío, cómo es la distribución y poder manejarnos con la tabla o con la aplicación, con eso alcanza. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Vamos a definir con algunos ejemplos para entender la idea, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con suma de variables aleatorias, normales e independientes. Fíjense todo lo que le estoy pidiendo, acá. En principio, vamos a ponerle suma de variables aleatorias independientes. Suma de variables aleatorias independientes. Yo recién dije normales, pero no lo voy a poner acá, ¿sí? Porque primero vamos a trabajar con el caso de que las variables, ¿sí? Sean normales. El primer ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a trabajar donde todas las variables que se involucren sean variables normales, ¿sí? Después vamos a ver que existe lo que se llama el teorema central del límite, que si la variable no es normal, pero que si cumplen algunas condiciones, vamos a poder aplicar ese teorema, ¿sí? Y vamos a estar trabajando de una manera muy parecida a esto. Bien, vamos a ir mirando con algunos ejemplos para ver cómo sería la idea de esto. Vamos a suponer que yo tengo un cultivo de naranjas, ¿sí? Y en las plantaciones de naranjas que yo... No, naranjas no, porque es con n de normal, y les voy a terminar haciendo lío. Vamos a poner manzanas y peras. Vamos a suponer que tengo una plantación de manzanas y me dicen que las manzanas es una variable normal cuyo peso es 200 gramos, su valor medio es 200 gramos y el desvío es 15 gramos. Y vamos a suponer que tengo ahora una plantación de peras, que también es una variable normal, que tienen un valor medio de 130 gramos y un desvío de 10 gramos. ¿Sí? Entonces, agarro un cajón de peras, agarro un cajón de manzanas, ¿sí? Y voy a preparar bolsitas o paquetitos donde la bolsa o el paquete tiene peso insignificante, y voy a poner una manzana y una pera. ¿Sí? Entonces voy a armar una nueva variable, la voy a llamar suma. ¿Sí? Voy a poner una manzana, M1, y voy a poner una pera. Entonces mi pregunta es, en realidad primero voy a decir esto, ¿no? Cuando yo sumo variables normales, la nueva variable que me da también va a ser una variable normal. ¿Sí? Esto es, si yo sumo variables que tienen distribución normal, la suma
también me va a dar una variable normal. Ahora lo que yo tengo que ver es qué características tiene, cuál es el valor medio y cuál es el desvío de esta nueva variable. Entonces, si M es normal y P es normal, S también va a ser normal, ¿sí? Suma de variables normales me da una variable normal. Ahora me interesa saber el valor medio. ¿Cómo llamábamos al valor medio nosotros? ¿Con qué otro nombre lo conocemos? ¿El valor esperado? El valor esperado. Entonces lo que voy a tener que calcular es el valor esperado de la variable S. Y el valor esperado de la variable S, ¿sí? Fíjense, si yo agarro una manzana que tiene un valor esperado, un valor medio de 200 gramos, y agarro una pera que tiene un valor esperado de 130 gramos. Cuando yo agarro este paquetito que tiene una manzana y una pera, ¿cuánto voy a esperar que pese ese paquete? 330 330 aproximadamente. gramos, ¿sí? Esto por ahí lo contestan desde lo intuitivo, pero en realidad esto está asociado a calcular el valor esperado de la suma de dos variables. ¿Y qué pasaba con el valor esperado de la suma de dos variables? Para no mezclar, no le voy a poner subíndice, total ahora no hace falta. ¿Cómo era el valor esperado de la suma de dos variables? El valor esperado de una variable más el valor esperado de la otra. Bien, muy bien. El valor esperado de las manzanas es 200 gramos y el valor esperado de las peras es 130 gramos. Por lo tanto, el valor esperado de esta suma es 330 gramos. Ahora bien, para el desvío yo no conozco propiedades, pero yo conozco propiedades para la varianza, ¿sí? Fíjense, yo podría calcular la varianza de S y después le calculo la raíz cuadrada y ese va a ser el desvío de mi variable, ¿sí? Entonces, yo ahora necesito calcular la varianza de S. Y por cómo está definida S, esto sería la varianza de M más P. ¿Y qué pasa con la varianza de M y P? ¿Cómo son las variables M y P? Continuo. ¿Cómo? Continuo. Independientes. Son continuas, pero además de ser continuas, Independientes. independientes. Y entonces voy a decir, como M y P son independientes, la varianza de la suma, ¿en qué se transforma? En la multiplicación. No. La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Si M y P son independientes. ¿Se acuerdan que cuando vimos las propiedades dijimos esto? Cham, ¿qué pasó? ¿No se acuerdan? A ver, estas dos propiedades que yo acabo de nombrar y otras propiedades que también vimos, yo necesito que las manejen bien, porque a partir de ahora vamos a tener que usarlas, ¿sí? El valor esperado de la suma de dos variables es siempre la suma de los valores esperados. La varianza de la suma se transforma en la suma de las varianzas si esas variables son independientes. Por eso cuando yo definí en el título necesité aclarar que iba a trabajar con suma de variables aleatorias independientes, porque si estas variables no son independientes, yo no puedo aplicar esta propiedad, ¿sí? Y no podría encontrar cuál es el valor de la varianza que estamos buscando. Así que necesito que las propiedades sí las manejen bien.
Bien, a ver, ¿yo conozco cuánto vale la varianza de las manzanas? No. ¿Qué Pero se puede conozco? hacer la raíz. A ver, ¿cómo? Mm. No, no estaba mal, ¿eh? A ver, pará, escuche, miremos bien nada más. ¿Qué conozco yo de las Valor manzanas? esperado, profe, no lo podemos sacar. Yo conozco el valor esperado, pero ¿qué otra cosa conozco? Tenemos el Desvío. Tenemos el desvío. ¿Y no había una relación entre el desvío y la varianza? sería al cuadrado. Muy bien. La varianza va a ser 15 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desvío era la raíz cuadrada de este número. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacíamos? Calculábamos la varianza y a ese valor le calculábamos la raíz cuadrada, pero ahora al revés. Yo tengo el desvío. Para calcular la varianza lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Y la varianza de las peras cuánto va a ser entonces? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Entonces, fíjense, la varianza de la variable S va a ser 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Pero yo no necesito la varianza, yo necesito el desvío de esta variable S. ¿Cómo hago para calcular el desvío? La raíz. La raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Si alguien me dice cuánto vale, entonces eso. $18,03. 18,03. Entonces, ahora, ¿sí? Yo ya tengo cómo es mi distribución S. Entonces, si ahora a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que un paquete de una manzana y una pera pese más de 350 gramos? Bueno, voy a calcular la probabilidad de que X sea mayor que 350. ¿Y cómo hago? Voy a la aplicación, ¿sí? Pongo el valor esperado, pongo el desvío y calculo lo que tengo que calcular. Pero para eso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que encontrar el valor esperado de mi variable, suma, y tuve que encontrar el valor, la varianza, perdón, de la variable suma. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Bien. Vamos a mirar otro ejemplo, pero ahora lo van a hacer ustedes y van a trabajar solitos. A ver, vamos a... Vamos a suponer que en un bote tenemos hombres, tenemos mujeres y tenemos en vez de poner niños, ¿qué puedo poner? Perros. Bueno, perros, ahí está. Bueno, tenemos perros, ¿sí? Bueno, el peso de los hombres es una variable normal con peso medio de 80 kilos, ¿sí? Y un desvío de 9 kilogramos. Estoy escribiendo cualquier cosa, ¿eh? El peso de las mujeres es una variable normal de 64 o 63 kilos y un desvío de 6 kilogramos. Y el peso de los perros, de esta raza en particular que tenemos de perros, ¿sí? Es una variable normal de 15 kilos y un desvío de 2 kilogramos. Bien, vamos a suponer que ponemos en un bote a un hombre de esta población, a una mujer y a un perro, ¿sí? Y nosotros sabemos que
el bote aguanta hasta 170 kilos. A partir de 170 kilos, si el peso es mayor de 170 kilos, el bote se hunde. Entonces, lo que les voy a pedir es que calculen cuál es la probabilidad de que este bote se hunda. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Yo los voy a distribuir ahora en 3 grupitos. ¿Copiaron los datos del problema? Sí. ¿A más de 170? 170. Sí, con 170 kilos el bote se hunde. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el bote se hunda? Voy a armar 3 grupitos. Van a ir a trabajar en grupos 5 o 10 minutitos, ¿sí? Yo voy a entrar por ahí a uno de los grupos y bueno, y después hacemos una apuesta en común. Pero quiero que trabajen, que fíjense, tienen que definir quién es la variable suma, ¿sí? Ya sabemos que por ser suma de normal me va a dar una normal. Tengo que encontrar cuáles son los parámetros de esta variable, por lo tanto tendré que ver cuál es el valor esperado, cuál es el desvío, y después calcular, ¿sí? La probabilidad que me piden. Así que ahora los voy a separar, vamos a poner 3 grupos aleatorios. Acepten la invitación y automáticamente Buenas. Hola. Bueno, tenemos que hacer esto, ¿no? Sí. Yo ya calculé el valor esperado, no sé si lo hicieron. ¿Cuánto te dio? 158. Perfecto, sí. Hago igual. Y después lo otro sería todo al cuadrado. Ya te digo cuánto me queda. Y la varianza me quedó 11, no sé si a ustedes también. Sí. Perfecto. Ahí está. Y ahora sería poner en la aplicación esos datos y listo, ¿no? Sí, mayor a 170 tiene que ser. ¿70 era? 170. Para que se hunda. Había copiado 160. Cualquiera. Puede ser que dio. No, puse 0,1376. Ya te digo. Sí, 01376. Perfecto. Salió el toque. Sí, igual era fácil. No era tan complicado. Con la aplicación esta es una boludez. Va, la otra también, pero bueno, esto es bastante más rápido. En el parcial me salvó la aplicación esta. Sí, era mucho más rápido. Me da medio cosa, ¿viste? Porque le iba poniendo los resultados y decía, es poco, diferenciado con el primero, que habíamos escrito bastante más, por lo menos en mi caso. Sí, yo lo hice muy rápido y dije, acá hay algo raro. Sí.
Gracias. Pero no sé, bueno, igual no tocó nada, así que no sé ni siquiera cómo me fue. Ah, estaban escribiendo por el chat. Sí, No, perdón, nunca lo vi. igual no sé por qué no se paró en grupo, porque era una actividad corta. No sé, ¿no? Capaz que para asegurarse que lo hagan. Sí, igual no sabía que podía hacer eso de separar. Sí, se suele usar bastante. Puede separar aleatorio, puede elegir el grupo C. Está bueno a veces. Yo, por ejemplo, no sé, en clases de inglés hacen eso de que hagas grupo de a dos y está bueno porque se vuelve más dinámico. Participas Es más. la primera vez que lo hago. Va, nunca me... Él después cuando quiere los termina y te manda una notificación y te devuelve en un minuto o cuando vos le pongas aceptar. Está bastante bien. Esto de Zoom está bueno. Sí, como que es dinámico. Un segundito, no. Buenas noches. ¿Están trabajando? ¿Ya lo terminaron? Sí, ¿Cuánto les dio el valor esperado de la variable, de la nueva variable? eh, 158. Bien. ¿Y cuánto les dio el desvío de la nueva variable? 11. ¿11 justo? Sí, a mí por lo menos. No me da 11 Sí, igual. justo. Sí, da 11 justo, tenés razón. Perdón, no dije nada. Da 11 justo, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿y pudieron calcular la probabilidad ya? ¿Listo? Sí, Bueno, deme 2 minutitos que voy a ver el otro grupo que me falta y ya nos juntamos. dale, profe. No lo podía creer. No, yo creo que nos quedó esperando que hablemos alguno, porque como que quedó un rato ahí viendo si hacíamos algo, Ah, sí, sí. Sí, capaz que se pensó que. que no estábamos haciendo nada. Sí, sí. Y pasa que debe pasar eso, cuando estás solo hablándole a no sé cuántos, te das cuenta que no todos lo hacen, capaz, o no sé. Aparte todos estamos con la cámara apagada y a veces re raro. Y sí, lo tendría que. Yo, Está tramado que las cámaras están apagadas. Claro, encima no sabes si están ahí o no, porque capaz que se refueron. pero ese debe ser feo para él, pero es un tema de que lo tiene que decir, porque yo estoy en clases a veces que te dicen, che, muchachos, tipo, activen la cámara y la aposta que la activan todos, siempre todos tienen, pero bueno, no la activas porque si no activa nadie, quedas como único. Claro. Yo no la activo porque por ahí me pongo a comer o por ahí me pongo a golpear arriba del escritorio, todo así. Tira la silla para atrás, Claro. re chile. Bueno, ahí ves, ahí no Me tenemos llama. Ay, sí. un gusto. Cierto que cuando salgo del grupo salgo muteado. Bien, gracias. ¿Cómo definieron la nueva variable?
¿Cómo la llamaron? No sé. Porque teníamos que definir una variable que era la sumatoria de los pesos. Ese le puse yo, profe. Ese sí, no importa, el nombre como sea, pero lo importante es que siempre definan y digan quién es esta variable, ¿no? S, ¿quién es ese para ustedes? H más M más P. más P, ¿sí? ¿Qué sabemos? Que S, como H, M y P son variables normales, ¿sí? S también va a ser una variable normal, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Ahora, ¿qué pasa con el valor esperado de S? El valor esperado de S, ¿quién era S? S era H más M más P. ¿Y esto cuánto me da? ¿O cómo lo calculo? Sumo cada una de las del El valor valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados, ¿sí? Bien, esto vale 80, esto vale 63 y esto vale 15. Por lo tanto, este valor esperado me dio 158. 158. O sea que yo ya tengo uno de los dos parámetros de esta variable normal. ¿Qué hago ahora? Calculo la varianza para después calcular el desvío. Muy bien, necesito ir por la varianza porque las propiedades que conozco son para la varianza. Entonces voy a decir, la varianza de S es la varianza de H más M más P, ¿sí? Y esto es como H, M y P son independientes, ¿sí? Esto se transforma en la varianza, en la suma de las varianzas. Esto vale 9 al cuadrado, esto vale 6 al cuadrado, esto vale 2 al cuadrado, y todo esto creo que me da 121, ¿puede ser? Ah, yo lo calculé directamente, profe. Sí, profe, 121. Bien, entonces la varianza de S me da 121, y el desvío, que es la raíz cuadrada de eso, me da 11. Ahora tengo todos los datos, ¿sí?, de la nueva variable que es peso, ¿sí? Y yo quiero que, ¿cuál es la probabilidad de que este bote se hunda? Entonces, ¿qué voy a calcular? La probabilidad de que ese sea ¿cómo? Mayor a 170. Mayor a 170. ¿Y cuánto les dio esto? 0,6. 0, 1376. bien, perfecto. ¿Todos llegaron? Y profe, Bien, bueno. Ahora, vamos a trabajar con otro ejemplo de esto de los de suma, donde ahora en vez de trabajar con 3 poblaciones distintas, vamos a trabajar con una misma población, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a pensar en el caso que estábamos trabajando recién con el peso de las manzanas. A ver. Vamos a suponer que tenemos una población de manzanas. Dijimos que las manzanas eran una variable normal, con peso medio de 200 gramos y desvío 15 gramos. Hago una pregunta. Si yo agarro 3 manzanas, ¿no? Es una variable aleatoria, por lo tanto los pesos son distintos. Si yo quiero pensar en el peso de esas 3 manzanas, ¿cómo voy a escribir esa nueva variable? Que la vamos a llamar suma también. ¿Cómo puedo escribir esta variable suma ahora? Pensemos en lo que hicimos recién, por ahí. 3 veces M. 3 por M. ¿Así? M1, M2.
A ver, son dos cosas distintas. Si yo pongo 3 veces M, estoy diciendo que agarro una manzana y multiplico por 3 el peso de esa manzana. Y cuando yo voy a la verdulera no hace eso, no pesa una manzana y multiplica por la cantidad de manzanas, porque los pesos son variables aleatorias, tienen distintos pesos. Pone todas las manzanas. Entonces, esta variable que es suma, la tengo que plantear como una suma. Si son poquitos elementos, agarro y escribo. Digo, bueno, a ver, pongo M1 más M2 más M3. Si tengo que sumar 50 manzanas, por ejemplo, bueno, digo, hago la sumatoria con I desde 1 hasta 50 de los MI. Lo pienso como una sumatoria. A esto también lo podría pensar como una sumatoria, ¿no? Puede ser que es la sumatoria con I desde 1 hasta 3 de los respectivos MI. Bien. Entonces, vamos a poner acá la suma de 5 manzanas. ¿Sí? Vamos a armar bolsitas que van a tener 5 manzanas. Lo puedo escribir así, o directamente puedo poner la sumatoria con I desde 1 hasta 5 de los X sub I. 1, raíz de, a ver. Está bien. Esperen que estoy sacando cuentas, Quiero que me calculen cuál es la probabilidad de que al acá estoy armando bolsitas de 5 manzanas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una bolsa pese más de 1100 gramos? Armen la variable, definan los parámetros de la variable y calculen la probabilidad. A ver qué hacen. Yo mientras voy a calentar el agua y los dejo trabajando un poquito, porque si los mando al grupo, no trabajan en grupo, así que trabajen acá.
Bien. Nosotros sabemos que si sumamos variables que son normales, el resultado también me va a dar una variable normal. O sea que esta variable S, que estoy definiendo ahora, también va a ser una variable normal. ¿Sí? Y ahora quiero calcular el valor esperado de la variable S. Podría copiar todo esto, pero yo directamente voy a trabajar con esto, con la sumatoria. Esto sería el valor esperado de la sumatoria con i desde 1 hasta 5 de los x sub i. Tengo que entender qué representa esto. Esto representa una suma. Y yo sé que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. O sea que esto yo podría escribirlo de esta forma. O sea que sumaría con i desde 1 hasta 5 el valor esperado de x1, de x2, de x3, de x4, de x5. ¿Sí? Y son elementos que vienen de una misma población, por lo tanto todos tienen el mismo valor esperado. Tendría que sumar 5 veces este valor. 5 veces el valor esperado, porque tienen el mismo valor esperado. ¿Sí? Por lo tanto, el valor esperado de la variable S, en este caso es 1000. Fíjense que sumé 5 veces 5 elementos, ¿sí? Y el valor esperado me dio 5 por el valor esperado de la variable original. ¿Habían llegado a esto? Sí. Sí, Bien. profe. Vamos ahora con el valor esperado, perdón, el valor esperado no, vamos ahora con la varianza. Vamos ahora con la varianza de S. Y la varianza de S es la varianza de la sumatoria, otra vez, con i desde 1 hasta 5, de los x sub i. Y los x sub i son, ¿sí? También son elementos que vienen de una población, pero son también independientes. El peso de una de las manzanas nada tiene que ver con el peso de otra manzana, ¿sí? El peso es algo propio. ¿Está bien? Entonces, acá yo voy a decir que los x sub i son independientes, por lo tanto la varianza de la suma se transforma en la suma de las varianzas. De que esto es la varianza del x sub i. Fíjense que otra vez, cada x sub i va a tener la misma varianza, 15 al cuadrado, o sea que voy a sumar 15 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 15 al cuadrado. Voy a sumar 5 veces 15 al cuadrado. Pero yo necesito calcular, o sea, la varianza me da esto, pero yo necesito calcular el desvío de S. Y el desvío de S es la raíz cuadrada de todo esto, de 5 por 15 al cuadrado. Yo lo voy a escribir así, y voy a poner que esto es la raíz de 5 por 15. ¿Por qué lo voy a poner de esta forma? Ustedes van a hacer la cuenta y me van a decir cuánto vale para que yo lo reemplace acá. Porque fíjense, yo acá sumé 5 elementos y me aparece un raíz de 5 y lo termino multiplicando por el desvío original. Porque ahora lo que vamos a hacer en unos minutitos, vamos a generalizar qué pasa cuando yo tengo una suma de n elementos de una misma población. ¿Qué me va a quedar el desvío? Me va a quedar la raíz de n por el desvío original. ¿Sí? ¿Alguien tiene cuánto es el valor de esto? 33,54. 33,54. Bueno, entonces, con estos valores, que son los valores de mi nueva variable suma, ¿sí? Quiero que me digan cuánto es esta probabilidad. 0,001434. Fíjense que la probabilidad de que una bolsa pese más de 1100 gramos es una probabilidad muy chiquitita, porque el desvío sigue siendo un desvío chico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Generalizar esta situación, vamos a generalizar esta situación, ¿sí? Para el caso particular de tener una variable x normal,
con media igual a mu, desvío sigma, y voy a definir una variable suma, que va a ser la sumatoria con i desde 1 hasta n de x sub i. Voy a sumar n elementos de esta población. Por lo tanto, como habíamos dicho nosotros, la suma de variables normales me sigue dando normal. Lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor esperado de S. El valor esperado de S, ¿qué es? Es el valor esperado de esta sumatoria. La sumatoria con i desde 1 hasta n de x sub i. ¿Sí? ¿Y esto qué es? El valor esperado de la suma, dijimos que es la suma de los valores esperados, de los x sub i. Y los x sub i vienen todos de esta misma población, el valor esperado es mu. ¿Cuántas veces voy a sumar mu? N veces, o sea que me queda n por mu. Por lo tanto, el valor esperado es n por mu. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya conozco el valor esperado de la variable x, y si ahora sumo n elementos, lo que voy a hacer es multiplicar n por el valor esperado. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver qué pasa con la varianza. La varianza de S, por definición, es la varianza de esta sumatoria, con i desde 1 hasta n de x sub i. Y otra vez voy a decir, como estos son observaciones independientes, ¿sí? La varianza de la suma se transforma en la suma de las varianzas. Y la varianza de x sub i es sigma al cuadrado. ¿Y cuántas veces voy a sumar esto? Voy a sumar n veces sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces, la varianza de la variable S es n por sigma al cuadrado. Pero yo necesito calcular el sigma de S. Y el sigma de S es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Distribuyo la raíz y me queda que esto es raíz de n por sigma. Entonces, cuando yo tengo que sumar n elementos, yo ya puedo decir qué distribución tiene y conocer sus parámetros. Esto es raíz de n por sigma. ¿Sí? Entonces, si yo voy a sumar n elementos de una población normal con media, mu y desvío sigma, yo sé que esa nueva variable también va a ser normal con media n por mu y desvío sigma por, perdón, raíz de n por sigma. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a definir la última variable. La última variable, que va a ser la variable diferencia. Diferencia de elementos de una misma población. También la podemos definir si son elementos de distinta población, haciendo exactamente lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. Pero vamos a hacer solamente una, ¿sí? Vamos a, otra vez, a ver, el procedimiento va a ser exactamente lo mismo si yo hago una diferencia entre un elemento que viene de una variable x y un elemento que viene de una variable y, o dos elementos que vienen de la misma población. Vamos a suponer que, otra vez, estos podrían representar el peso de las manzanas. Yo agarro dos manzanas cualesquiera y quiero ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces defino una variable que la voy a llamar d de diferencia, y voy a decir que es el peso de x1 menos x2. A una diferencia la podemos pensar como una suma, ¿sí? Como una suma de una variable normal
más el opuesto de otra variable normal, que también sigue siendo normal. Por lo tanto, esta variable diferencia también va a ser una variable normal. Ahora ustedes van a encontrar cuál es el valor esperado de D y cuál es el desvío. Así que ahora los dejo unos minutitos para que trabajen ustedes. ¿Cómo les quedó el valor esperado? ¿Cuánto les dio? A ver, yo no tengo ninguna propiedad para la suma, pero sí podría escribir a esa diferencia, la podría pensar como x1 más el opuesto de x2. ¿Coinciden conmigo? Sí, perfecto. Entonces ahora sí yo puedo decir que esto es el valor esperado de la variable x1 más el valor esperado de menos x2. Y fíjense, esto acá es como un menos 1, que sería una constante que en el valor esperado, si ustedes se acuerdan, esto sale afuera. ¿Y esto qué me queda? El valor esperado de x1 menos el valor esperado de x2. ¿Y el valor esperado de x1 cuánto es acá? No me acuerdo cómo se llama la U. Mu. Y esto también vale mu. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la diferencia? 0.
0, exactamente. Si yo agarro dos elementos de una misma población, vamos a suponer que estamos con las manzanas, que yo espero que pesen 200 gramos. Si agarro una manzana, ¿qué voy a esperar que pese? 200 gramos. Si agarro otra manzana, voy a esperar que pese 200 gramos. ¿Qué voy a esperar que pase con la diferencia? Y que la diferencia me dé 0. Seguramente después no me va a dar 0, pero lo que yo espero que ocurra es eso. ¿Sí? Que es el concepto del valor esperado. Vamos ahora con la varianza de D. La varianza de D, por definición, me queda algo parecido. Y yo conozco una propiedad también para la suma, por lo tanto lo voy a tener que expresar de esta forma. Y ahora acá digo, como x1 y x2 son independientes, esto me queda la varianza de x1 más la varianza de menos x2. Y acá tengo un menos 1. ¿Qué pasaba con la constante en la varianza? ¿Estaría fuera, profe? No. Si no tienen las propiedades, se les va a complicar. Busquen las propiedades, por favor. ¿Qué pasaba con una propiedad que decía algo así? La varianza de C por X era igual a ¿qué? Si C era una constante. Salía al cuadrado. Salía al cuadrado, exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa acá. Este menos 1 sale al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda la varianza de x1 más, porque menos 1 al cuadrado sigue siendo más 1, la varianza de x2. ¿Y la varianza de x1 cuánto es? Esta es mu y esta es sigma. Sigma. No. Sigma al cuadrado. Sigma. Sigma al cuadrado. ¿Y la varianza de x2 quién es? También sigma al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedó ahora? Me quedó 2 sigmas al cuadrado. Esto es la varianza de la diferencia. Esto es como cuando ustedes hacen la suma de los errores, la suma de la diferencia, ¿sí? De los errores. Los errores de la diferencia, ¿qué se hacen? Se terminan propagando los errores, ¿sí? Se suman los errores. Bueno, acá nos pasa algo parecido. Y cuando yo voy a calcular el desvío de sigma, me queda raíz de 2 por sigma al cuadrado, ¿sí? Y el desvío de la variable diferencia me queda raíz de 2, en este caso, por sigma, ¿sí? Si yo hubiese estado trabajando con elementos de distintas poblaciones, donde el valor medio es distinto, en uno me da un mu sub 1 y un mu sub 2, acá me va a dar la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2. Y acá me va a quedar sigma sub 1 al cuadrado más sigma sub 2 al cuadrado. En este caso, como vienen de la misma población, me va a quedar raíz de 2 por sigma. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora bien, vamos a hacer el último ejercicio, ya después los voy a liberar. Y vamos a volver, porque acá es donde a veces suelen cometer algún error, ¿eh? Fíjense acá, vamos a suponer otra vez, vamos con la población de las manzanas. Vamos otra vez con la población de las manzanas, que es una variable normal, con media 200 y desvío 15 gramos. Y fíjense que lo que les voy a preguntar, tomo 2 manzanas al azar, ¿sí? Las peso, calculo la diferencia y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que la diferencia pese menos de 30 gramos? Ojo ahí, ¿eh? La diferencia entre las 2 manzanas sea menor a 30 grados. A 30 gramos, no grados, perdón.
armen la variable, ¿sí? Los dejo trabajar 5 minutitos y ya retomamos. ¿Tienen los parámetros de la variable diferencia? ¿Cuánto vale el valor medio? ¿0? 0. ¿Y cuánto vale el desvío? 21,21. Sí, a mí me da lo mismo. 21,21, o sea, raíz de 2 por 15. Bien, miren acá. Yo voy a tratar de dibujar así feo como me sale. La variable normal. Y me pide la probabilidad de que la diferencia sea menor que 30 gramos, decía, ¿no? O sea que voy a poner el 30 acá. Y el área que yo tengo que calcular va desde este 30 hasta ¿dónde? ¿A 0? Vamos a poner acá, la diferencia es x1 menos x2, ¿no? Así la planteamos. Yo quiero que el peso difiera en menos de 30 gramos. ¿Desde 0 hasta 30 tengo que calcular, seguro? A ver, ¿qué pasa si la manzana, por ejemplo, 1 pesa 198 gramos y la manzana 2 pesa 108 gramos, 208 gramos? ¿Ese par entra dentro de lo que yo estoy analizando? ¿La diferencia entre ellos dos es menor que 30 gramos? Sí. Sí. Entonces, ojo, ojo, porque cuando yo estoy planteando diferencia entre dos elementos, ¿sí? Yo lo que tengo que pensar es que en el módulo de la diferencia, ¿sí? Yo quiero que esto sea menor que 30, por eso yo ponía el grafiquito para pensar que lo que tengo que calcular es la probabilidad que esta variable diferencia se mueva entre menos 30 y 30. Eso sería porque no puede ser negativa la probabilidad. Y con el No, módulo- perdón. Acá No lo que es entendí. negativa es la diferencia entre los pesos. La probabilidad nunca va a ser negativa. Claro, por eso se pone el Esto me da, módulo. no, esto me da negativa porque cuando yo planteo una diferencia digo x1 menos x2. ¿Pero qué me puede pasar? Que x1 sea más grande que x2 o que Sí. x2 sea más grande que x1. Dependiendo de quién sea el mayor, voy a tener esa diferencia positiva o negativa. Por eso la pienso en módulo. Ah, está bien. ¿Sí?
Bueno, y ahora esto es la probabilidad de que la variable DA sea menor que 30 menos la probabilidad de que D sea menor que menos 30. Termínenlo ahí. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la clase acá. Yo voy a subir, la teoría la voy a subir mañana a la mañana y voy a subir un práctico y les voy a decir por el grupo de WhatsApp qué ejercicios pueden hacer del práctico que yo suba. ¿Queda claro? Voy a subir una hojita donde van a hacer todos ejercicios que van a estar relacionados con suma de variables aleatorias. Lo que quedó de variable normal del práctico anterior lo pueden terminar porque ya eso ya está. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a subir es una hojita con ejercicios de suma de variables aleatorias independientes. Hasta acá venimos bien, ¿se entiende más o menos esto? Hay que ejercitar ahora, ¿no? Sí, profe. No, ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Si no, cerramos la clase acá. No, profe, yo por ahora no. Bueno, listo, gente. Nos vemos entonces el día lunes. Una cosita que quiero pedirles. A ver, el viernes que viene, ¿nos podemos conectar a las 6 de la tarde para empezar la clase antes? Estamos dentro del horario de la materia igual. ¿Sí? Sí, profe. No hay drama. Si podemos terminar a las 8 y monedita, terminamos. Pero si nos extendemos un poquito más, no nos vamos tampoco muy tarde. ¿Sí? Dale, profe. Sí, profe. Listo, gente. Bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau.